Julián Valencia Botín, que disertará sobre el tema protección fitosanitaria del maíz, nuevas alternativas. Y nos va a ayudar como comentarista el ingeniero Eusebio Orozco Hernández, que es gerente técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Jalisco. Brevemente les daré el perfil del doctor Valencia Botín. Él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Su maestría en ciencias y el doctorado lo obtuvo en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo y también se integró a la plantilla de profesores investigadores en la Universidad de Guadalajara Campus Ciénega como profesor investigador. Ha realizado visitas técnicas en el extranjero, es miembro de 2 asociaciones, una internacional y una nacional, cuenta con 7 honores y reconocimientos, ha publicado más de 10 artículos científicos a nivel nacional e internacional, 12 trabajos en memorias de congresos y 2 publicaciones en divulgación. Tiene 25 publicaciones científicas, es coautor de 3 capítulos del libro y tiene tesis dirigidas a nivel de licenciatura y 2 de doctorado. Nuestro compañero ingeniero Eusebio Orozco Hernández es egresado también, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara. Sus actividades han sido desempeñadas dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, del INEGI, la Procuraduría Agraria y los últimos 6 años está trabajando como gerente técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que es un organismo auxiliar de la SAGARPA y de la CEDER, y están a su cargo los actuales programas y campañas de fitosanitarias y inocuidad agropecuaria. Cedo la palabra al doctor Valencia para que inicie su plática. Buenas tardes a todos. Es segunda ocasión que estamos en este simposio y es un gusto para mí estar. Voy a compartir algunas cosas que sabemos y que hemos visto, ya sea en el campo o en la investigación. El tema de hoy está titulado como protección fitosanitaria del maíz y si le quitan lo de nuevas, queda bien, como alternativas. Ya se dan cuenta por qué digo esto. Ok. Este es un pequeño esquema de lo que yo quiero sembrar en sus mentes. Es decir, lo que es proteger al maíz tiene un pequeño símbolo. Ese símbolo es igual a ganancias. Si nosotros vemos a través del tiempo, vamos a tener enemigos. Todos tenemos enemigos en cierta manera. Y en este caso el maíz no se escapa, al igual que otros cultivos. Van a ver que el maíz, es más, desde que se está formando la semilla, ya hay agentes esperándolo. Vemos que hay gusanos, hay algunos que son de diferente especie, de diferente orden también, y todos los ataques van a estar en este sentido. Es solamente por citar lo que es plagas. Por el otro lado tenemos también las amenazas de los patógenos, es decir, de aquellos que son enfermedades. Y en tercer término tenemos algo que son las malezas. ¿Son aliados a veces? Sí, no. Eso lo vamos a ver en este momento. Si hacemos una pequeña idea gráfica de lo que es las pérdidas en el rendimiento de maíz, yo creo que aquí salen muchas cosas. Es decir, por cada 10 pesos que se invierte en un cultivo, que es el de maíz, 3 o 4 pesos se les da o se les dona al teletón de los insectos, es decir, se pierden. Entonces, si vemos ahora quiénes son los buenos y los malos, vamos a ver que los principales que se llevan las palmas son los insectos, es decir, los insectos causan enfermedades en el 42% de los casos. Luego le siguen las enfermedades y finalmente las malezas. Así es como los actores se dibujan para ver si es importante la protección fitosanitaria. Para estar acorde con lo que hemos estado hablando el día de ayer y el día de hoy,
vamos a titular algo que se llama como modelo fitosanitario ecosostenible. Es decir, la tecnología SICASA no es una cuestión de magia. Tenemos que buscar que la protección fitosanitaria sea algo que vamos a dejar un legado para nuestros hijos. Es decir, tenemos plagas, enfermedades y malezas y queremos alta producción, pero si el costo es que acabemos cuestiones ecológicas, pienso que no se justifica. Entonces, le llamamos un modelo fitosanitario ecosostenible. ¿Cuál es el fin de esto? La pequeña porción que su servidor maneja y a los cuales se ha acompañado a algunos en los campos y también es sostenido con laboratorio, es manejo integrado de cultivos. El fin último de tener controlado o manejado plagas, enfermedades y malezas es que sea un manejo integrado del cultivo. Es solamente una parte de lo que queremos ver. E insisto, una prevención siempre va a dar igual a rendimiento. Y rendimiento es igual a ganancias. Que el precio está mal o no sé, yo nomás quiero hablar de las ganancias. Ya después vemos cómo se gasta. En esta ocasión, en este año, quiero tocar un tema que quizá muchos conocen, manejo integrado. El manejo integrado para mí es igual a protección, en una sencilla fórmula. Manejo integrado igual a protección fitosanitaria. Solamente subraya ahí lo que significa esto, porque como hago siempre, igual con mis alumnos, nunca les pregunto un concepto y ustedes en su examen no se les va a preguntar. No tienen examen, pero bueno. El manejo integrado es igual a estrategias. Esas estrategias tienen que ver con algo que es economía, ecología y toxicología. 3 cosas. Además, lo que queremos es mantener una población de organismos nocivos por debajo de algo que se llama umbral económico. Entonces aquí nos empezamos a meter en algunos problemas, porque si no sabemos qué es lo que tenemos en el campo, no podemos determinar o dar un número de cuál es el umbral económico. ¿Y de qué nos vamos a auxiliar? Pues básicamente de los factores naturales que limitan la propagación de esos organismos, sean los microorganismos o sean los insectos. En esta ocasión quiero hacer énfasis en algo que estamos manejando muy a gusto, que es el control biológico. ¿Con qué? Con microorganismos. Para no dejar la idea tan vaga, si vemos este pequeño gráfico, tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de la Y la densidad poblacional. Hablo de insectos. Luego tenemos diferentes áreas. Hay un área en el cual se maneja como un punto general de equilibrio. En esa área todos somos felices, todos comemos bien y no nos peleamos. No hay problema con ello. Pero luego puede haber algún factor que desencadene que una plaga, una población se eleve y empezamos a irnos hacia el umbral de daño. El umbral de daño ya es algo que nos está afectando. Ya son esos 3, 4 pesos que les estuve mencionando por cada 10 pesos que se invierten. Pero cuando se pasa ese umbral de daño, entonces llegamos a un nivel de daño. En ese momento ya perdimos demasiado, más que esos 3 o 4 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mantener a la plaga regulada, no controlada. Es algo que a veces desconocemos. ¿Qué es lo que vemos? Cuando vemos un insecto volando en el campo, la primera reacción que yo veo de muchos agricultores y técnicos es querer matarlo. Pero este concepto dice algo diferente. Para hacer control biológico tenemos que regular, no controlar. Esa es la gran diferencia. Y eso tenemos que llegar a un punto de equilibrio. De eso estoy hablando. Control versus regulación. Utilizar un insecticida es controlar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un pico de densidad poblacional alto, lo bajamos con la bomba molotov que le aventemos, como últimamente se hace, cae la densidad poblacional, pero vuelve a resurgir, resistencia ya a diferentes moléculas, volvemos a utilizar otros cambios y movemos diferentes moléculas y bajamos la población y así nos la vamos a llevar. Por cada pico es mucho la inversión que se va. En el caso del control biológico es regulación. La regulación se comprende en un área. Lo que queremos es que
cuando el enemigo natural esté, la plaga venga abajo y se mantengan las dos. Ahí es una convivencia. Es como, yo pienso, un matrimonio esto. Lo que queremos entonces es que coexistan las dos cosas, el enemigo natural y la plaga. Solamente para los amigos que están aquí, quise tomar un ejemplo de lo que es el origen del control biológico. Si ustedes, hay mucha literatura sobre esto, pero si leen, una forma cuando se empezó a hacer el control biológico, y estoy hablando de cerca de 1800, es utilizar nidos de hormigas. Entonces, llevaban esos nidos de hormigas a diferentes árboles y estas hormigas depredaban. Entonces, esos son de los principales orígenes. Entonces, lo que hay que hacer, y esto lo estamos enfatizando mucho en SICASA, es que los enemigos naturales de las plagas están ahí mismo, en el mismo cultivo. Entonces, el uso de ellos es lo que nos va a dar la solución, o una de ellas. Voy a citar un ejemplo nada más acerca de este organismo, es el gusano cogollero, dado que todavía esto sigue causando muchos problemas. Este es un pequeño ciclo que estudiamos en las cuestiones de parasitología, y bueno, vemos que de 34 a 52 días es un ciclo completo, y empezamos a ver que la oviposición donde se hace, los huevecillos están en el envés de la hoja, luego eclosionan y hay larvas, hay diferentes instares, se llegan hasta 6 instares o estadios, y estos a su vez luego se les llama una siguiente etapa que se llama pupan las larvas, se pasan de 7 a 13 días, emerge el adulto, vive de 10 a 12 días, y este ciclo, aquí tenemos que ver en dónde lo atacamos, en dónde es más fácil dominar una plaga, cuando está en la hoja, cuando está en el envés o cuando está pupando. Y ahí es importante porque a veces no todos los productos son malos, sino que nosotros no sabemos con precisión en dónde o cuál es el punto clave para afectar esta plaga. El manejo integrado de lo que es el gusano cogollero comprende estas 5 acciones. Primer punto, monitorear y determinar el nivel de daño económico. Segundo, utilizar el control biológico natural. Tercero, control físico. El cuarto es un control biológico inducido. Y finalmente, un control microbiológico. Y todo esto lo tenemos a la mano. Ejemplo, monitoreo. ¿Qué se hace? Examinan plantas, 50 a 100 plantas en diferentes sitios. Tienen que ser plantas bajo competencia completa, plantas que estén entre ellas juntas. Se contabiliza el total, el número de daño con planta fresco, con daño fresco. Se saca un porcentaje. Y luego hay un parámetro ahí, si el 40% de esas plantas contabilizadas tienen daño fresco, entonces es el momento de utilizar un manejo microbiológico. Ese es el caso de este gusano cogollero. El control biológico natural pues incluye lo que es parasitoides, depredadores y entomopatógenos, cosas que naturalmente deben estar. Cuando no hay esto, significa que hay un desbalance en el sistema ecológico donde está cultivando el maíz. El control biológico natural, su efectividad va entre el 50% y está dirigido a larvas y a pupas. El control físico, no hay mucho que hablar de ello porque no dependemos si queremos hacerlo o no, es cuestión de lluvias y en algunos casos del riego, luego por aspersión, cuando se puede hacer. Básicamente se dirige a la mortalidad de pequeñas larvas, instares pequeños, por ahogamiento. Es efectivo cuando las lluvias son continuas, las primeras 3 semanas. Después ya es muy complicado. El control biológico inducido, entonces aquí utilizamos algunos organismos o algunos insectos y el tricograma es uno de los que más se ha utilizado con mucho éxito. Esta es una vista de cómo diferentes especies de plantas están siendo parasitadas por tricograma. Se va hacia los huevecillos y los parasita. Tenemos también otra avispita que se llama Telenomus y es parasitoide de huevecillos y son muy efectivos. Si no hay insecticidas presentes, el control biológico funciona. Es algo de lo que hemos insistido en campo con la gente que hemos estado. Si se está utilizando insecticidas de manera intensiva, esto no va a funcionar. Se van a ir luego los benéficos. La tecnología de control biológico en el caso de cogollero se puede sintetizar de esta manera, de todo lo que existe. La liberación tiene que ser en la emergencia de las plantas. Este es un
un ejemplo nada más. Se hace continuamente por 2 o 3 semanas, se fraccionan la liberación. Se utiliza entre 100,000 a 30,000 adultos de Telenomus, uno de los que vimos antes, este es Telenomus. Y también tiene tricograma, hay varias especies, esta es una de las más utilizadas, Trichograma pretiosum y Trichograma exiguum. Y ahí está digamos que lo más general, no es una receta porque eso depende de la población. El control biológico es dependiente de la población, si hay mucha población tenemos que ajustar la dosis, pero esto es lo que ha funcionado. En el caso de maíz, estos son algunos ejemplos, en el 99 se hicieron estudios donde se ve que si conjuntamente utilizamos a Telenomus y a Trichograma, ambos alcanzan un parasitismo o una efectividad del 90%. Eso es muy, muy, muy bueno para tener una regulación. El control microbiológico, bueno, nosotros estamos utilizando lo que son estos hongos y bacterias. Entonces, hay un hongo ahí que no es muy conocido, quizá, aparte de Beauveria y Metarrhizium, Nomurea riley es uno de los que se utiliza muchísimo, en el sentido de que su mortalidad es alta y en conjunto pueden llegar a controlar, a regular, mejor dicho, hasta el 90%. Algo que es una ventaja del biológico es la selectividad y gran persistencia. Cada ciclo va a estar ahí presente. Estas son algunas fotos de cómo se ven los insectos, sobre todo estamos hablando de gusanos o lepidópteros, Beauveria bassiana, Metarrhizium y el caso Nomurea. La coloración verduzca en algunos casos diferencia cómo se enferma. La muerte por microbiológico sucede básicamente en 2 días. Nomurea lo hace en 10 horas aproximadamente en laboratorio, pero en campo son 2 días. Este es el caso de Nomurea después de aplicaciones, días después de la aplicación. Si vemos el día 0, pues básicamente no hay un efecto, pero 4 días después de la aplicación se alcanza casi el 55% del control de la población y llega a alcanzar hasta un 60%, solito Nomurea. Beauveria bassiana también se ha estudiado en coleópteros, en gallina ciega, y su efectividad básicamente sucede a las 10 horas. 10 horas después de que la gallina ciega tiene contacto con el hongo, ya hay la efectividad. Para eso hay que acercar al hongo con el insecto, y eso es lo que estamos haciendo básicamente en campo. También está esta estrategia. Al principio les dije que si le quitan nuevas, queda bien la plática, porque no es algo nuevo, o sea, para muchos quizá, pero básicamente esa estrategia ya se ha utilizado por mucho tiempo. Si se dan cuenta aquí, esto es en campo, hecho en campo, y se alcanza una mortalidad de 85%. Utilizando lo que se llama virus o un baculovirus, las larvas se mueren y quedan así. Entonces, eso es lisis celular, es decir, se rompen las paredes celulares, todo el contenido celular se sale y obviamente se muere la larva. Otra estrategia que también se tiene disponible son los usos de nemátodos entomopatógenos. No es tan común utilizarlo, quizá por falta de conocimiento. Solamente hay 2 familias de nemátodos entomopatógenos que están afectando coleópteros principalmente. Y su periodo de muerte desde que está el nemátodo atacando a un insecto son 48 horas. Finalmente, lo que es enfermedades del maíz, bueno, ya el año pasado vimos muchas enfermedades y discutimos sobre esto, ¿no? Lo que nada más quiero enfatizar en esta ocasión son lo que existe, entonces lo clasificamos como fungosas, bacterianas, virales y emergentes. Las estrategias van a girar en prevención, inducción de resistencia, ahí es donde mencionamos algunos inductores, por ejemplo, lo que es el ácido salicílico, fitoalexinas, acibenzolares, S-metil, son inductores de resistencia para la planta. Y el manejo holístico, no solamente, ya se habló mucho de eso, de lo que tiene que tener el suelo para que se defienda más, entonces no insistiré en ello. Y finalmente la supresividad del suelo. Cuando nosotros utilizamos microorganismos para atacar enfermedades o prevenir enfermedades, estamos induciendo la supresión de un suelo. ¿Qué significa eso? Más benéficos y menos patógenos. Y eso es lo que queremos.
Las plantas se defienden, obviamente, con cualquiera de nosotros. Si nos atacan, nos defendemos. Y las plantas tienen dos diferentes sistemas. Y eso es lo que buscamos en SICASA. Que los sistemas de defensa presentes se expresen. Y los que no los tenga la planta como tal expresados, los induzcamos. Entonces, eso es lo que trabajamos en SICASA. La resistencia sistémica, la natural, la presente y la inducida. Y normalmente nos vamos a la inducida. Miren, este es un ejemplo de cómo se empieza a estudiar lo que es manejo biológico. Es hongo contra hongo. De este lado, acá hay un tricoderma, quizás muchos lo han visto. Esto es clásico. Cuando tienes un suelo con buena cantidad de materia orgánica, vas a encontrar a este amigo. Si no lo encuentras, es un indicador que algo anda mal. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda comer. Entonces, tricoderma contra dos patógenos pues, muy conocidos causan pudriciones de tallo, Fusarium y macrofomina. Y en laboratorio se ve esto, en campo la efectividad también se ha probado, es muchísima. Entonces, aparte de lo que hace tricoderma con algunos elementos del suelo, esta es una forma de suprimir al patógeno. Y vaya que Fusarium es uno de los que le encanta los suelos de Jalisco y los que se dejen. El inducido básicamente, bueno, son muchos mecanismos, pero ¿cómo podemos ayudar a la planta a que tenga resistencia? Aplicación de materia orgánica, ya está sumamente dicho eso. Plantas antagónicas, también hay repelentes de esto, de hecho se llaman extractos como tal. Los microorganismos antagónicos que estamos utilizando y los que inducen resistencia a la planta. Son algunos de las estrategias que existen. Los antagonistas, ¿dónde están? Básicamente existen en el suelo, eso es lo importante. Yo sé que en la plática que sigue van a hablar mucho de esto. Nuestros amigos están en el suelo, solo que como no los vemos, no los conocemos y por eso es que nos falta mucho estudio. Una de las cosas que necesitamos hacer es conocer con qué empezamos con aspectos microorganismos, de los microorganismos o los biológicos. Es decir, antes de sembrar qué existe, luego que aplicas qué persiste y al final qué es lo que recuperamos, ¿no? Nos hemos encontrado algunos estudios que hemos hecho, por ejemplo, Glomus, cuando se ha aplicado al momento de la siembra, al siguiente ciclo ya no está. ¿Qué implica esto? Que no es una sola aplicación lo que se tiene que hacer con Glomus. El control biológico o la resistencia inducida es un proceso a mediano y largo plazo. No vamos a ver la efectividad como cuando se aplica un insecticida, pero el precio que se paga por aplicar un insecticida es muy, muy grande. Es acabar con muchos sistemas biológicos. Bueno, el fin de esto es acabar con la supresividad. Miren, esta diapositiva la hemos presentado en varios lugares. Si utilizamos un medio de contraste para ver lo que existe en la rizósfera, en unión con micorrizas veríamos esto. Esto es un escudo. Si llega ahí Fusarium, no tiene actividad Fusarium en esto. Eso es lo que nosotros estamos buscando en SICASA, que las raíces están protegidas, que tengan una especie de escudo para que los patógenos pues, no le hagan nada. El momento que Fusarium llega y ve esto, lo que va a hacer es hacer otra función. Fusarium se convierte en un amigo y empieza a degradar otras cosas, fósforo sobre todo. En caricaturas, esos son los 4 mecanismos que van a encontrar en cualquier literatura, básicamente, o compiten, en el control biológico, compiten por espacio y nutrientes, esa es una, o se parasitan unos a otros, y eso hay que verlo muy bien cuando estamos utilizando microorganismos, cuáles son compatibles y cuáles no. Inducen resistencia y por lo tanto no le ataca el otro organismo, o finalmente no lo deja comer, y el que no lo deje comer significa antibiosis. 4 mecanismos que son los que estamos nosotros induciendo. Miren, este es otro artista, Pseudomonas florescens. El ciclo pasado me llegó una muestra de maíz y encontré a uno de estos cuates, se llama Pythium. Pythium no es un hongo, fue hongo y ya está fuera de ello. Entonces, y esa es una alternativa. No creo que tengamos que esperar a que nos enfermen todas las plantas para poder aplicar esto. Pseudomonas está en el suelo también. Y ahí lo que ustedes están viendo es la inhibición
del micelio del hongo por una bacteria. Una estrategia también. No es nueva, pero no se ha utilizado todavía aquí. Miren, esa es una diapositiva que quise mostrar para lo que hace tricoderma. Entonces, tricoderma micoparasita. Entonces, básicamente destruye la pared celular del hongo, la quitina, y en este caso el fitopatógeno se muere. Estas son pequeñas fotografías que se toman de cómo se llevan. Ahora, hay algo importante en tricoderma, lo hemos estado platicando con varios de ustedes. ¿Qué especie de tricoderma la que están utilizando? ¿Es una sola? ¿Es un solo sitio de acción? ¿Dos o tres? Entonces, nuestra estrategia va en utilizar más de una especie, debe ser, y cuando no se disponga de ello, ¿cuántas especies se pueden ocupar? Entonces, vamos a girar ahora el cassette, nos vamos a más de una especie, eso es lo ideal. Cuando no se tenga, identifiquen cuál es la especie que se esté utilizando. La virulencia de cada uno de los tricodermas varía. Claro, si lo compran a la empresa, no les va a decir, Ahí sí, ya bailaron, ni modos. La forma de aplicación es variable, se puede aplicar en semilla, en sustratos, en el caso de los que tengan otros tipos de plantas o cultivos, en plántulas y también en campo con riego. Entonces, no hay mucho problema con la aplicación. Y miren, estos son algunos otros que se han utilizado, ¿no? Para que vean que el potencial antagónico es alto de muchos organismos. Tricoderma no es el único. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que no nos fiemos en un solo enemigo o un solo amigo de nosotros y un enemigo de los patógenos. Está Tricoderma, Glochladrium, Coniotherium, Penicillium también, se encuentra muchísimo en el suelo, y las micorrizas con alto potencial antagónico. Estas son algunas imágenes. ¿Por qué utilizar tricoderma? Porque crece rápido, está en el suelo, degrada fácilmente eolotes, se identifica luego por su color. Entonces, a nivel de campo lo podemos hacer. Ya hemos encontrado mucho en el campo y eso es bueno. La forma de reproducción es con ellos. Esta forma, es que dice clamidosporas, es una forma de sobrevivencia. ¿Por qué sobreviven los hongos en el suelo? Por producir esto. Y precisamente tricoderma lo hace y Fusarium lo hace. Ahí hay algo que está presente. Bueno, esto básicamente ahorita lo acabo de mencionar. Esta otra diapositiva es para ver. Estas pruebas las hacemos cuando utilizamos, miren, lo ideal es que cada quien tenga su propio organismo antagónico. Es decir, vamos a los suelos, sacamos nuestros patógenos, sacamos al benéfico, y al bueno y al malo, y hacemos estas pruebas, ponemos raíces, las inoculamos y vemos cuál es el potencial antagónico que tenga cada uno. Y depende de eso, entonces ya podemos tener organismos ya adaptados a su predio. Y eso es lo ideal. Claro, si se van a lo que es control biológico por inundación, ese es otro mecanismo. Pero yo siempre he dicho que nuestros mejores aliados están en nuestro suelo. Entonces vamos a sacarlos de ahí. Bueno, esto ya, nada más por aquí van algunas, quiero mostrarle unas fotos de lo que es este efecto, ¿no? Esto ya es extra, lo que se ha encontrado cuando se utiliza tricoderma, y lo acaba de mencionar el doctor Quero, ¿no? Las raíces. La raíz es básica. Bueno, pues aquí les traigo también un amigo que puede ayudar a hacer esto, ¿no? Raíces sanas, completas, con raicillas, son candidatos disponibles para micorrizas, glomus, acaulospora, tricoderma y muchas bacterias. Si no tienen raíces, ¿qué van a colonizar? Básicamente no se puede hablar mucho de ello. Entonces, otro énfasis, raíces buenas, organismos que manejan, que están trabajando bien. Y bueno, estas son de las últimas, son dos, lo que es Bacillus. Bacillus, ¿cuál? Básicamente ustedes ya lo conocen, Bacillus subtilis, se utiliza muchísimo, hemos tenido éxito, ya hemos visto en campo. Y estas dos bacterias también que luego se acompañan. Lo curioso es que donde hemos encontrado Fusarium en los suelos, encontramos a Bacillus, ¿no? Nuevamente confirmo la teoría, nuestros amigos están en nuestros propios suelos, ¿no? Y están debajo de nuestros pies. Es cuestión de sacarlos de ahí. ¿Qué es lo que pasa con Bacillus subtilis? Básicamente promueve desarrollo, hay reguladores de crecimiento que se inducen, degrada la materia orgánica, eso buscamos, que se degrade, y hace aprovechable lo que es el fósforo en el suelo, sobre todo lo que no está disponible. Esta es una foto que se utiliza con contraste y de este lado es
una especie de microscopía electrónica, y lo que ustedes están viendo ahí son grandes cantidades de poblaciones de bacterias, lo que es Bacillus subtilis, y otra vez, raíces con lo que llaman biofilm, son raíces protegidas. Eso queremos proteger las raíces, raíces buenas, raíces protegidas. Bueno, este es con microscopía confocal. Al momento de hacer un acercamiento, lo que estén en color verde, eso es la protección, es el biofilm que estamos viendo. Ojalá eso se logre. Y bueno, aquí son pequeños experimentos que se hacen cuando se inoculan patógenos solos, cuando se inocula con bacillus. Lo que estamos viendo es que obviamente con Bacillus subtilis se protegen bien las raíces y eso da lugar a un fenotipo bien. Igual pasa con maíz. Y finalmente este es uno de los artistas últimos que se han utilizado, Pseudomonas fluorescens. Esta bacteria se identifica en un medio de cultivo fácilmente. No se ha utilizado en maíz. Esta sí es una nueva alternativa. El efecto de las bacterias básicamente por metabolitos, y el de hongos es diferente porque ese parasita como tal. Entonces este es un metabolito y lo más importante es una rizobacteria. Un aliado más en nuestro cultivo de maíz es Pseudomonas fluorescens. Y sobre eso estamos trabajando, ¿verdad? Entonces yo pienso que con eso ya les aventé mucho rollo. Ahora viene para acá, ¿no? A ver qué podemos platicar. Gracias. No sé. Él hizo la maldad. Muchas gracias al doctor por su participación. Nada más yo quisiera agregar algo sobre el control biológico. El control biológico siempre es preventivo. Debemos estar alerta o al productor enseñarle a estar haciendo sus muestreos, sus monitoreos, porque como él lo dijo, en el mejor de los casos el control biológico en condiciones óptimas, el mejor control solo llega al 50%. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Dice, ¿se conocen estadísticas confiables en relación al uso de este tipo de control en Jalisco y en qué porcentaje? ¿Para qué patógeno? ¿Para qué? Me imagino que ha de ser en control biológico. No, pues, ahorita ya se acaba de mencionar, ¿verdad? Puede llegar hasta el 90%. De hecho, en algunas asociaciones de lo que es avispas, parasitoides, más microorganismos, puede llegar hasta el 90%. ¿Cuándo va a llegar al 90%? Cuando ya hay varias generaciones que están establecidas en el cultivo. De un solo golpe no podemos llegar al 90%. Ahí sí. Es paulatino esto. Sí. Nada más, entonces quedan planes B, ¿no? Entonces, los planes B ya los conocen, las moléculas. Sí se puede llegar alto. 50 es algo más promedio, más fácil de alcanzar, pero se alcanza hasta el 90%, ¿no? Dice, ¿es redituable producir y aplicar parasitoides en el cultivo de maíz debido al gran problema de organización que tenemos en México? No, pues ahí está más canijo, porque la organización, pues ahí sí no sé, ese es un mal que está en todo México. Entonces, es redituable, obviamente que sí. Si hacemos un análisis beneficio-costo de la aplicación por insecticidas a la aplicación por parasitoides, es abismal la diferencia. Entonces, sí es redituable, por supuesto, pero bueno, yo no sé por qué se han dejado de hacer, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles son los enemigos naturales de los microorganismos? Bueno, los enemigos naturales de los microorganismos, muchos son hongos contra hongos. Existen bacterias contra hongos y lo que son virus contra algunos hongos también. Entonces, ¿cómo decirles? Los microorganismos naturales están conjuntos. El detalle es que cuando hay un pequeño desbalance o un estrés en la planta,
los únicos que van a sobrevivir o se van a expresar mejor son los malos. Por eso, pero los buenos también están ahí. Entonces, el parasitismo es hiperparasitismo, es decir, los mismos hongos contra hongos, o parasitismo clásico, hongos contra bacterias o bacterias contra hongos. En el caso de los insectos, esos tienen sus enemigos naturales. Cuando los vean, no los maten, no son malos. No sé si alguna más o alguien. ¿Alguna otra pregunta? Vámonos. Gracias. Yo que ya estaba preparando la expresión del tiempo, ustedes me defraudaron. Yo ya sabía que eras así. Muy corto. Bien, para agradecerle la presencia tanto al doctor Valencia Botín como al ingeniero Eusebio, le voy a pedir tanto a un joven como a una persona más madurita que pase a acompañarnos. El joven es David Valerio Palacios y el ingeniero José Rivera Camacho, que nos acompañen para agradecerles a los dos. Sí, es obvio que tú eres el joven. Pásale para allá. Pásale. Sí, pues ya el doctor Quero me ganó. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Le pedimos al siguiente ponente, que es el ingeniero Andrés